Hermanos, deseo estemos gozando del amor del Señor. Una vez más retomamos este catecismo, recordando la intención que tenemos con él. Primero, de conocer nuestra doctrina básica, y segundo, que al conocerla, cómo afecta a nuestro diario vivir. Oremos. Padre, agradecemos que a través del conocimiento, Señor, de este catecismo, descubrimos que tú eres nuestro Creador. Que tú, amado Señor, nos has amado hasta dar hasta tu propio Hijo por nosotros, para darnos una nueva vida. Por eso, Padre, queremos rogarte en este día, que al descubrir tus verdades, esas verdades que debemos interiorizar y mostrar en nuestro diario vivir, nos des el entendimiento para asimilarlas e interiorizarlas y ponerlas en práctica, oh bendito Señor. Así pues, amado Dios, que muchas gracias por tu gran amor, y rogamos pues que en el nombre de Jesús tú nos bendigas, Señor, por este tiempo que apartamos para ti. Amén. Bien, hermanos, recordemos que nosotros tenemos una forma de pensar, y esa forma de pensar, cuando la enfrentamos a la palabra de Dios, debe haber un ajuste en ese pensamiento que tenemos y la obediencia a la que nos llama las Sagradas Escrituras. El catecismo son preguntas cuyas respuestas tienen que ver con el pensamiento de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Y ese pensamiento ha sido extraído de varios textos de las Sagradas Escrituras que tienen que ver con ese tema. Entonces, volvamos a la pregunta número 6. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Sabemos que Dios es amor porque Dios dio al Hijo por nosotros. Toda persona que confía en el Hijo pertenece a la familia de Dios y no se perderá, sino que vivirá con Dios ahora y para siempre. Entonces, lo especial de esta pregunta 6 es que usted y yo somos parte de la familia de Dios. ¿Qué nos da esa seguridad? Que hemos recibido el amor del Padre expresado a través del Hijo. Y estamos convencidos de ellos por el Espíritu Santo. Y también, no solamente somos parte de la familia, tenemos su amor, sino que vivimos con Dios, vivimos para Él. Pregunta número 7. ¿Qué significa perderse? Perderse es ser apartado de Dios para siempre, imposibilitado para recibir el gozo, la paz y el propósito que proceden de vivir con Dios. Perderse es estar muerto espiritualmente. Entonces, recordemos que la Escritura habla de que los que creen en Jesús se salvan, los que no creen se pierden. Los que creemos en Él, entonces tenemos gozo por la claridad y la convicción de lo que Dios ha hecho por nosotros y por toda la humanidad. Tenemos la paz de disfrutar de que estábamos antes en enemistad con Dios, nuestra vida no estaba en amistad con Dios, y a través de Jesús hemos llegado a tener la paz con Dios. Y tenemos un propósito: Dios nos creó para amarlo y servirlo. Cuando las personas rechazan el amor de Dios, no lo aceptan en sus vidas, pues no van a tener ni gozo ni paz, ni van a vivir una vida con propósito. ¿Qué es lo normal entonces? Pues si no viven para Dios, que se pierdan. Pregunta número 8. ¿Desea Dios que las personas se pierdan? No. Dios no desea que ninguno se pierda. Ha dado la creación, ha dado su palabra, dio a su Hijo y ha hecho todos los medios para que el hombre se deje encontrar por Él y comience una vida nueva. Dios no quiere que nadie se pierda. Su palabra registra, sino que es paciente esperando a que todos los seres humanos se arrepientan, cambien su manera de pensar y vivan de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su palabra. Pregunta número 9.
¿Cómo aprendemos del amor de Dios? Entonces, según el pensamiento presbiteriano Cumberland, hay varias formas de aprender ese amor de Dios. Primero, por la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y a través de ella aprendemos del amor de Dios, cómo Dios lo expresó, cómo lo manifestó, cómo lo ha hecho evidente a todos los seres humanos. Segundo, por medio del pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia que ha respondido al amor de Dios, que ha recibido a Jesús, que vive para Él, que tiene la claridad de que hay un propósito en nosotros, de amar y servir a Dios, pues tenemos la responsabilidad de dar a conocer ese amor de Dios. Por eso testificamos a otros de lo que Él ha hecho por nosotros. Tercero, ¿cómo aprendemos del amor de Dios? Por los eventos de la naturaleza y la historia. Yo me ponía a pensar en este punto. Yo tengo unos padres y eso hace parte del amor de Dios. Tuve la oportunidad de formar mi propio hogar con Viviana. Y de ese hogar, de esa unión de matrimonio de Viviana y mío, nació Andrea. Andrea nació del amor de Viviana y de mío. Tengo un trabajo. Eso no son expresiones del amor de Dios. Hay un techo, Dios me ha favorecido con un empleo y con varios medios para que yo pudiera hacerme un techo. Tengo una familia en la fe. Dios brinda los medios para que yo fuera parte de la familia en la fe. Tengo dones y capacidades para ponerlos al servicio de esta familia. De hecho, lo que estoy haciendo es colocar el don que me ha dado al servicio de la iglesia, de la familia del Señor. Entonces, si cada uno de nosotros analizamos lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, desde nuestros padres, todo el proceso que llevamos hasta el día de hoy, vemos el amor de Dios en hechos tangibles, como nos saben decir. Pero dice, la mayor claridad del amor de Dios se ha dado a través de Jesucristo. Cristo vino a hacernos ver el amor del Padre, el amor de Dios. Pregunta número 10. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, dice el pensamiento presbiteriano Cumberland, es la palabra de Dios, el registro escrito de los hechos poderosos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y en ella se están consignados los hechos poderosos de Dios. Recordemos que ella se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 libros, el Nuevo tiene 27. En el Antiguo está la instrucción de Dios, que son los primeros 5 libros, están los libros de sabiduría, que son la expresión de aquellos que han vivido las instrucciones de Dios, y están los profetas. Los profetas anuncian la manera en que el pueblo de Dios no cumple sus mandamientos ni leyes, ni sus instrucciones. Y en el Nuevo vemos entonces los 4 evangelios que hablan de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, Hechos de los Apóstoles, que son las obras del Espíritu Santo, las cartas que hablan de la iglesia, problemáticas de la iglesia y cómo se deben resolver, y Apocalipsis, que es el libro profético del Nuevo Testamento que nos dice lo que habrá de venir. Básicamente ese es el contenido de la Biblia. Fue escrita por 40 escritores, pero con un solo autor, Dios. Por eso, aunque hay muchos escritores, ella guarda una armonía, una estrecha relación de unos libros con los otros, porque hay un solo inspirador, que es el Espíritu Santo. Muy bien. Pregunta número 11. ¿Cuáles son algunos de los hechos poderosos de Dios en la Biblia? La Biblia nos dice que por medio de la gracia, Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Cuando vamos a la Biblia, hallamos el registro de la manera en que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Que llamó a un pueblo especial para servir en el mundo. En el Antiguo Testamento,
Vemos a un Dios trabajando con un pueblo, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, con su iglesia. Juzga la humanidad. Hemos visto varios juicios que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. El diluvio, Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel. La Biblia también registra que nuestro Señor se hizo humano, nuestro Dios se hizo humano en Cristo Jesús con un propósito: salvar al mundo. Y lo continúa amando y cuidando de su, y continúa amando y cuidando de su creación a través del tiempo. O sea, Él es el que la sustenta, el que la sostiene. Su providencia divina es la que guarda su creación. Y Dios promete que al final llevará a los creyentes a la presencia eterna de Dios. ¿Eso qué significa? La Biblia demuestra que no todo para en la muerte. Hay un destino eterno, con Dios o sin Él. Para nosotros, por la gracia de Él, pues un destino eterno en su presencia. ¿Qué es gracia? Pregunta número 12. Gracia es el regalo de Dios para todas las personas. Es la decisión de Dios crearnos, cuidar de nosotros y reclamarnos como sus hijos, aunque no lo merezcamos. Dios concede a toda persona la libertad de responder a su gracia. Gracia es un regalo, es un favor no merecido que está al alcance de todos los seres humanos. Pero Dios no nos obliga a responder a esa gracia, nos da la libertad de decidirla, de tomarla o de rechazarla. Si la tomamos, pues nos salvamos. Si la rechazamos, nos perdemos. ¿Cómo debemos responder a la gracia de Dios? La respuesta apropiada a la gracia es admitir nuestra necesidad de Dios, confiar en Él, obedecer su voluntad y ser agradecidos por todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho y continúa haciendo. ¿Cómo debemos responder a la gracia de Dios? La gracia nos hace ver que tenemos una necesidad de Dios. No solamente que tenemos una necesidad, nos lleva a confiar en Dios por lo que Él es y ha hecho. No solamente nos lleva a ver la necesidad y a confiar en Él, sino que nos lleva a obedecer su voluntad. Nos da la claridad que no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Y nos lleva a ser agradecidos viendo todas las maravillas de Dios. La gratitud es algo que no nace con nosotros, es algo que se aprende y tiene que ver con un don de Dios, con su gracia. Pregunta número 14. ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? Todas las personas se rebelan contra la gracia de Dios. Una cosa es cómo debiéramos responder y otra cosa es qué encontramos en la realidad. La realidad es que todas las personas nos rebelamos contra la gracia de Dios. Intentamos vivir como si no necesitáramos de Dios. Hacemos caso omiso al llamado de Dios de ser las personas que el Dios de amor quiere que seamos. Realmente, en la naturaleza de todos los seres humanos, queremos llevar una vida totalmente independiente de Dios. No queremos que el Creador nos diga cómo debemos vivir. No, queremos vivir a nuestra manera. Por eso cuando reconocemos que Dios es nuestro Creador, nuestro pensamiento es ajustado, ya no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos un Ser Supremo, a un Señor, responsables ante Él, que nos dice cómo debemos vivir. Y esa claridad y esa interiorización de lo que es Dios y lo que Él quiere en nuestras vidas, pues debe llevarnos a replantear la vida que tenemos, a ajustarla de acuerdo a lo que vamos descubriendo de Él. Pregunta número 15. ¿Cómo llamamos nuestro esfuerzo por vivir sin Dios? ¿Cómo llamamos nuestro esfuerzo por vivir sin Dios? Nuestro esfuerzo por vivir sin Dios se llama pecado. Pecado es desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Entonces, ¿en qué condiciones están todos los seres humanos?
en una condición de que se esfuerzan por vivir sin Dios. Y a eso se les llama pecado. También hay otras definiciones de acuerdo a la Escritura. Pecado es quebrantar, es no obedecer los mandamientos de Dios. Pecado es saber hacer lo bueno, pero hacer lo contrario. Por eso cuando miramos las noticias, miramos a nuestro alrededor, a familiares, vecinos y amigos, y miramos cómo viven, nos damos cuenta que la mayoría viven en un esfuerzo por vivir sin Dios. En otras palabras, en pecado. Pero la pregunta importante es, ¿y usted y yo cómo estamos viviendo? Dado que estamos teniendo un conocimiento claro de Dios, que estamos afirmando ese conocimiento que nos han compartido de Él, ¿cómo está nuestra vida hoy? La verdad, hermanos, es que esa gracia, que es un regalo no merecido, debe llevarnos a que nuestros pensamientos sean transformados por la palabra de Dios. Yo espero que esta semana la tarea que les envié la estén haciendo y así no me lleguen correos que digan sus descubrimientos, sus preguntas, sus inquietudes. La idea es que nos encontremos con el Señor. Cada día. Si Dios a través de la Biblia quiere darse a conocer a nosotros, pues deberíamos recurrir a ella cada día. Y vea lo siguiente, ¿cuántas veces nos alimentamos diariamente? Mínimo 3 básicas: desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué pasa si no nos alimentamos con lo básico? Pues hay una desnutrición, vienen las enfermedades, viene un debilitamiento y puede llegar a la muerte. ¿Cuántas personas en el mundo mueren por hambre? Muchas. No tenemos que ir muy lejos al África, en nuestro país. ¿Cuántas personas padecen de hambre? La cuestión es que si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces ese amor de Dios, esa fianza de Él, esa gracia de Él, que nosotros, no por Dios, Dios quiere darla cada día, se va muriendo, se va debilitando, se va deteriorando. Y sencillamente volvemos a ser de los del montón. Una vida sin gracia, una vida sin gozo, una vida sin paz, una vida sin propósito y lo peor de todo, Dios que nos ha elegido para anunciar que Él es nuestro Dios de amor, la gente que vive como perdida, que se rebelan a su gracia, no quiere atenderlo, también se pierde quien les anuncia. Esa es nuestra gran responsabilidad. Pregunta número 16. ¿Cuál es el resultado del pecado? Hasta la pregunta número 15 vemos que Dios constantemente ha buscado al hombre, le ha dado su gracia, le ha dado su amor y se ha manifestado de muchas formas para que el hombre responda a su llamada. En la pregunta número 16, ¿cuál es el resultado del pecado? De ese esfuerzo de querer vivir sin Dios. Dice, nuestra relación con Dios y con otras personas se rompe. Somos atrapados por palabras, actitudes y acciones dañinas sin poder librarnos de ellas. Nuestro pecado lleva a que nuestra relación con Dios se rompa. Nuestro pecado lleva a que nuestra relación con otras personas se rompa. Y lo peor, no tenemos por nosotros mismos cómo salir de allí. Terminamos enfrascados, terminamos ensimismados en palabras, actitudes y acciones que no solamente nos dañan a nosotros mismos,
dañan a otros. Pero aquí viene la respuesta de Dios, pregunta número 17. ¿Nos rechaza Dios cuando pecamos? ¿Nos rechaza Dios cuando pecamos? No. Dios no nos rechaza, aun cuando pecamos. Dios siempre nos ama. No ama al pecado, nos ama a nosotros como pecadores, pero Él quiere que nosotros nos apartemos del pecado. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de recibir su amor y obedecer su palabra. De la importancia de alimentarnos de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces recordemos el catecismo. Tiene dos connotaciones. Una, aprender la doctrina básica. Ya sabemos quién es Dios, qué quiere en nuestras vidas, cuál fue el propósito con el que nos creó. Y segundo, que eso que descubrimos lo pongamos en práctica. Solo cuando obedecemos es que nuestra vida es transformada, que nuestros pensamientos son renovados y que nuestra vida se convierte en un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Y obviamente, pues eso nos llevará a hacer morir ese pecado que sale de nuestro corazón. ¿Qué hace Dios frente a nuestro pecado? Pregunta número 18. Dios nos llama en medio de nuestras relaciones rotas, Dios nos juzga y nos perdona. Eso es el amor de Dios. No nos deja a nuestro libre parecer que sigamos haciendo y deshaciendo, no, Él nos llama, nos busca y lo hace con una intención. Que en medio de esa relación rota por nuestros pecados nos llama al perdón, nos llama a la reconciliación. Y recuerden que para que Dios perdone nuestras culpas, por eso tuvo que morir Jesús. Así que el perdón no solamente confesar, Señor, yo mentí, Señor, yo miré donde no debía mirar, Señor, yo pensé lo que no debía pensar, Señor, yo hice lo que no debía hacer. No, en nuestra confesión necesitamos decir, Señor, y reconozco que Jesús tuvo que ir a la cruz y derramar su sangre por esta maldad. Y ayúdame, Señor, a fortalecerme con tu palabra, pues para no seguir confesando las mismas maldades. Todos los mismos días, todos los días confesando las mismas maldades. Señor, perdóname porque mentí. Jesús murió por mí. Y al otro día lo mismo. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el arrepentimiento? Pues Dios no solamente nos hace caer en cuenta de la manera en que lo ofendemos, de qué manera le fallamos, sino que nos llama al perdón, nos limpia a través de la sangre de Jesús, pero también nos llama a un cambio de vida, a una renovación de pensamiento, a una obediencia con todo nuestro ser. Hermanos, realmente la tarea no es solo mirar estos pensamientos como deben ser ajustados a aquello que no estamos haciendo, sino que la tarea es mirar en la doctrina, en lo que está antes del catecismo, en esos textos de la escritura, de donde salen los pensamientos presbiterianos Cumberland. Nuestra tarea es mirarlos, es ir allá y mirar de dónde es que están saliendo estos pensamientos presbiterianos Cumberland que estamos estudiando. Esa es nuestra tarea, es ir y consultar en esos textos en los cuales se basaron para decir, los presbiterianos Cumberland, esto es lo que creemos, esto es nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Así pues, hermanos, que ese es el reto, es una tarea que cada uno debe hacer y espero pues que ese tiempo sea de edificación, que ajustemos nuestros pensamientos a lo que vamos descubriendo de la Escritura y nuestras vidas sean de bendición para aquellos que nos rodean, tanto creyentes como no creyentes. Dios los guarde. Hasta pronto.